volvemos a hablar de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue Premio Nobel de la Paz. Otro Premio Nobel de la Paz, en este caso Pérez Esquivel, también se refirió y dijo: la muerte de Mandela nos duele a todos. Lamentó la muerte del histórico luchador de los derechos humanos y primer presidente negro de Sudáfrica. Se va un gran hombre. Estas son las declaraciones que formuló en el día de hoy Pérez Esquivel. Tenía 95 años, murió rodeado del amor de su familia y el respeto de todo un país. Vamos a compartir este informe de División 7 Internacional. Su figura sintetizó como ninguna otra la lucha de todo un pueblo contra la segregación y el odio racial. Nelson Mandela, Madiba, como lo conocía su gente, a raíz de su pertenencia al clan del mismo nombre, de la etnia Xhosa, no solo fue el primer presidente negro elegido democráticamente en su país, sino también quien mejor representó el sentir de una nación multiétnica desgarrada por el racismo. Las políticas racistas conformaron desde un inicio el sistema de dominación social impuesto por los gobiernos blancos. Bajo estos parámetros, las etnias originales eran privadas de sus derechos básicos: votar, estudiar, trabajar o circular libremente por las calles. El andamiaje legal que lo sostenía era obra del Partido Nacional, que llegó al poder en 1948 y se estructuraba a través de una serie de leyes puntuales. Una de ellas prohibía los matrimonios interraciales. Otra, denominada Ley de Inmoralidad, convertía a cualquier acto sexual entre una persona blanca y otra negra o mestiza en una ofensa criminal. A estas leyes siguieron las de separación racial en los centros urbanos, la clasificación por el color de piel y la asignación o negación de derechos de acuerdo con esos parámetros. Mandela había nacido en Sudáfrica un 18 de julio de 1918 y desde muy joven sintió como propio el reclamo por la igualdad. Este sentimiento lo llevó a tomar parte del brazo armado del Congreso Nacional Africano, desde donde combatió a los gobiernos blancos que segregaban a su pueblo. Fue en los años 50 cuando su nombre comenzó a trascender como líder emergente del Congreso con sus posturas a favor de la desobediencia civil. Su activismo lo lleva por primera vez a la cárcel en 1956. 5 años después, cuando es liberado, adhiere sin condiciones al nuevo activismo de los africanistas que postulaban acciones drásticas contra el régimen. Por entonces, viaja a Argelia de incógnito y vuelve a su país en 1963 para reorganizar la resistencia ya como un líder consumado. Allí es nuevamente detenido y recluido en prisiones de máxima seguridad. Durante aquellos años, rechaza varias ofertas para reducir su sentencia a cambio de renunciar a la lucha armada. Los prisioneros no pueden asumir contratos, solo pueden negociar los hombres libres, le responde a sus captores. Su intransigencia le significó un alto costo. Mandela estuvo 27 años en prisión, la mayor parte de ellos condenado a trabajos forzados en la cárcel de máxima seguridad de Robben Island. Para sus guardias, solo era el preso número 466, para millones de sudafricanos negros, un emblema irreemplazable. El 15 de agosto de 1989 asumió el presidente Frederick de Klerk, quien se convertiría en el último blanco en presidir Sudáfrica. De Klerk estimaba que Mandela, libre, sería un problema menos para su gobierno, golpeado por la insurrección popular y las sanciones económicas internacionales por la política del apartheid. Confiaba además que luego de 27 años preso, el viejo líder de 72 años no ganaría nuevos adeptos. Por eso, aquel 11 de febrero de 1990, la televisión multiplicó una imagen distinta del prisionero 466. De la mano de su esposa Winnie y con el puño en alto, Nelson Mandela abandonaba por fin la prisión y comenzaba un nuevo capítulo en su lucha contra la apartheid en Sudáfrica. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. A new South Africa has to eliminate the racial hatred
and suspicion caused by apartheid. Tras la liberación de Mandela, el gobierno legalizó el Congreso Nacional Africano, que había sido proscripto 30 años antes. De a poco se fue desarmando así el aparato legal sobre el que se edificó el apartheid. En marzo de 1992, la última vez en que solo votaron blancos, un referéndum dio facultades para consensuar una nueva constitución. Este paso les valió a Mandela y a de Klerk el Premio Nobel de la Paz en 1993. Pero mientras tanto, el país se desangraba. Las luchas entre grupos étnicos se cobraban miles de vidas y el gobierno consideró entonces que Mandela era la solución y habilitó comicios multirraciales. Aquella histórica elección permitió que 16 millones de negros pudieran votar por primera vez. Mandela triunfó con el 60% de los sufragios y derrotó a de Klerk. Cuando asumió, en medio de una gran expectativa, el 50% de la población negra era analfabeta y vivía en condiciones paupérrimas. No esperen milagros, les dijo. Pero que un negro hablara como presidente de Sudáfrica hacía pensar que al menos uno de ellos ya se había cumplido. No obstante, su gobierno, debido quizás a la magnitud de la tarea, culminó sin lograr la ansiada igualdad social. Hoy, el hombre que cambió la historia, el primer presidente negro de su país, bien podría ser recordado a través de sus propias palabras. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have carried the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. Paz, igualdad y justicia, los valores de su lucha. Hacemos aquí una nueva pausa. Ya venimos.